Buenas, nosotros vamos a presentar sobre el nervio trigémino. Bueno, para iniciar e introducir un poco el tema, es importante saber que el nervio trigémino es el quinto par craneal y es el nervio más grande de los pares craneales. Además, este se divide dentro del cráneo entre ramas. En la rama oftálmica, V1, rama maxilar, V2 y mandibular, que sería la V3. Estas ramas se encargan de la inervación sensitiva general de la mayoría de la cara y cabeza, y además la rama mandibular tiene fibras motoras para los músculos de la masticación. Este nervio es el principal responsable de las sensaciones de la piel, la cara, la frente, el cuero cabelludo hasta el vértice de la cabeza, mucosas de las cavidades nasales, bucales, senos paranasales y dientes. Además, este nervio también participa en la mayoría de las fibras sensitivas de la dura madre y arterias cerebrales. Ok, para continuar un poco con lo que vendría siendo generalidades de tractos trigeminales, tenemos tres principalmente de acuerdo al BART de décima edición, que son el tracto mesencefálico del trigémino, el espinal del trigémino y el trigémino talámico. Para empezar con el mesencefálico del trigémino, vamos a tener que son axones que vienen desde el núcleo mesencefálico del trigémino para formar este tracto, y va a tener principalmente dos ramas, que es la periférica, que se encarga más que todo de la función motora del nervio trigémino, y la porción central, que estaba directamente hacia los núcleos motores del trigémino, principalmente a la formación reticular, núcleos pontinos y en menor medida al cerebelo por medio del pedúnculo cerebeloso superior. Este tracto discurre a lo largo del núcleo mesencefálico del trigémino. Luego, el espinal del trigémino es compuesto principalmente por fibras amilínicas de la raíz sensitiva, tanto de tamaño intermedio como finas, y estas van a girar caudalmente dentro del puente y se encargan principalmente de sensaciones de dolor, temperatura y tacto fino. Este tracto además puede llevar fibras procedentes de los nervios faciales, glosofaringeo y vago. Estas fibras que viajan por acá van a conducir sensaciones somáticas generales que provienen como del oído externo, de la mucosa de la parte posterior de la lengua, de la mucosa del oído medio, de la laringe y la faringe. Y el tracto trigémino-talámico, que hay dos tractos trigémino-talámicos: el ventral, que es como la principal vía que va del núcleo pontino, y el espinal del trigémino hacia el tálamo y hacia cerca del lemnisco medial, y el trigémino talámico dorsal, que son unas pocas fibras cruzadas que van, o cruzadas o directas, que van desde el núcleo pontino del trigémino hasta el tálamo. En la porción más cefálica del puente y en el mesencéfalo se le suele llamar también a la unión de estos dos tractos el lemnisco trigeminal. Y estos axones del lemnisco trigeminal terminan en el núcleo ventral posterior medial del tálamo y se proyecta hacia la corteza somatosensorial primaria. Ahora vamos a hablar sobre la neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino se caracteriza por episodios de dolor intenso y punzante unilateral causados por la compresión de la salida de los nervios trigeminales. Este trastorno es la neuralgia facial más común y usualmente esta patología es más común en las mujeres y suele presentarse en personas mayores a los 50 años. Entre las causas principales de esta afección están los tumores hipoficiarios y nerviosos, un meningioma ubicado específicamente en el seno cavernoso debido a que hay una estrecha relación entre el seno cavernoso y la rama oftálmica y maxilar, y también algunos individuos que sufren de traumatismo facial o producto de un accidente cerebrovascular pueden tener una neuralgia. Hablando ahora sobre los tractos involucrados, recordemos que el tracto espinal del trigémino es el tracto principal descendente sensitivo del trigémino. En la neuralgia del trigémino, la compresión por la arteria cerebelosa superior genera una activación patológica de las fibras alfa-delta C que ingresan a este tracto. Esta entrada repetitiva y anómala de estímulos puede sensibilizar al núcleo espinal del trigémino, generando una hiperalgesia, que es un dolor aumentado, y una alodinia, que es un dolor ante estímulos que no deberían de ser dolorosos. Por otro lado, tenemos también el tracto trigémino talámico ventral, que desde el núcleo espinal del trigémino, las neuronas de segundo orden cruzan la línea media y ascienden por el tracto trigémino talámico ventral hasta llegar al tálamo contralateral.
Recordemos que de ahí las neuronas de tercer orden llevan la señal a la corteza somatosensorial primaria, específicamente al área de representación facial. En la neuralgia, este tracto se ve hiperactivado por la descarga anómala originada por el nervio comprimido. Entonces va a causar la percepción consciente del dolor facial, sea intenso, punzante y mal tolerado. Y también vamos a tener una activación anómala, lo cual no siempre ocurre, del tracto tectoespinal. Recordemos que este tracto es un haz motor descendente que conecta colículos superiores del mesencéfalo con las motoneuronas cervicales encargadas de movimiento de cabeza y cuello. Aunque no es un tracto sensitivo directo, su activación en la neuralgia del trigémino tiene una función de reflejo. El dolor facial súbito e intenso desencadena respuestas motoras reflejas para proteger la cabeza, como el giro brusco o rigidez cervical. Entonces, en resumen, este tracto se activa como parte de una respuesta refleja motora ante el dolor facial que presenta el paciente. Hablando de las manifestaciones clínicas, la neuralgia del trigémino va a tener ciertos episodios dolorosos repentinos que pueden durar segundos, minutos. El paciente puede referir que presenta estos dolores por días, meses, años y van a ser dolores crónicos o agudos dependiendo del momento en el que se detecta la enfermedad. El paciente presenta sensaciones de descargas eléctricas, espasmos faciales, dolores punzantes, etc. Algunos de los tratamientos son principalmente farmacológicos con el uso de carbamazepina y en momentos en el que no funciona ya el tratamiento farmacológico se requiere una cirugía que tenga procedimientos abiertos y que sean mínimamente invasivos. Bueno, en conclusión, es muy importante conocer todas las funciones del nervio trigémino, cuáles son sus tractos asociados, cuáles son sus núcleos asociados, para así como futuros doctores poder identificar cualquier tipo de enfermedad o síndrome que nuestro paciente vaya a presentar, en este caso neuralgia del trigémino.